Tenemos que las lesiones mamarias tienen una prevalencia entre las niñas y los adolescentes de 3.2%. La mayoría de estas lesiones son benignas y aunque causan mucha preocupación y fuente de angustia en los padres y en las pacientes, no es más que eso. El método de abordaje para estudiar principalmente es la ecografía. Y generalmente este tipo de lesiones, al tener una condición más de carácter benigna, no necesitan de ninguna biopsia ni cirugía, aparte de que en caso de que se haya la necesidad de hacerse, corremos el riesgo de alguna deformación a futuro. Por lo tanto, es importante nosotros como radiólogos tener conocimiento de todas las espectros de patología que se pueden presentar en los niños y adolescentes a fin de poder optimizar, digamos, el diagnóstico y asimismo el tratamiento a seguir. En cuanto a la modalidad de imagen, como yo les dije, la ecografía es la herramienta principal, ya que tiene una amplia disponibilidad, no genera radiación en los pacientes y tiene una alta sensibilidad en el momento de evaluar el tejido fibroglandular de la mama. En cuanto a la mamografía, no es recomendable, excepto cuando queramos estudiar alguna calcificación que hayamos quizás visualizado en la ecografía. Y la resonancia no se usa con frecuencia y solamente la usamos en caso de querer evaluar extensión de la enfermedad o caracterizar lesiones de la pared torácica. Dentro del desarrollo mamario pediátrico normal y sus variantes, tenemos que el desarrollo mamario neonatal empieza a desarrollarse desde la semana 6 de gestación y lo que se va a generar son unas líneas de leche que van desde la axila hasta la región inguinal y aquí básicamente lo que hay es un desarrollo de elementos ectodérmicos específicos de la mama, los cuales se van a ir atrofiando en la medida que va creciendo el bebé hasta quedar solamente uno sobre el cuarto espacio intercostal, que es el que se va a desarrollar a futuro como el botón y la glándula mamaria. En cuanto al aumento mamario neonatal, no es más que un aumento en esa época de la infancia, es un hallazgo normal, generalmente su diagnóstico es más clínico y bueno, la ecografía es el método, como ya les comenté, para el estudio de esto. Se debe generalmente a la proliferación benigna del tejido glandular en respuesta a los estrógenos que nosotros le transmitimos a los bebés. Comúnmente se presenta en la primera semana de vida y puede durar hasta aproximadamente los 6 meses de nacimiento del niño. Se puede presentar tanto en niñas como en niños, puede ser unilateral o bilateral y también hay un porcentaje del 5% los cuales pueden presentar galactorrea y esto es secundario a la estimulación de la prolactina que tenemos. El manejo de estos pacientes generalmente es conservador. Y lo que estamos viendo en las imágenes de ecografía es en relación de la mama derecha con la izquierda, vemos el aumento del botón mamario. Esta es una recién nacida de 10 días de vida que, bueno, tenía este aumento en la mama derecha. En cuanto al estudio de Tanner, básicamente nos sirve es para hablar del desarrollo mamario. Decimos que nos enfrentamos a un Tanner 1 cuando solamente vemos una pequeña área hipoecogénica mal definida en la parte retroareolar. Un Tanner 2 cuando esta zona hipoecogénica se vuelve un poco más heterogénea, predominantemente hipoecogénica y tiene una forma más como de estrella. El Tanner 3 es cuando ya hay un complejo mixto, tenemos un área central hipoecogénica que la describen como una forma de araña y hacia la parte más lateral vemos que hay un área más hiperecogénica extendiéndose más como hacia la parte externa de la aureola. El Tanner 4 lo que vemos es un aumento del tejido glandular y ya el Tanner 5 hay un tejido glandular más hiperecogénico
debido al aumento del componente graso que se asocia en la mama. Otra de los hallazgos que encontramos dentro de estas variantes es la telarquía prematura. La telarquía prematura hace énfasis al comienzo del desarrollo mamario en una fecha más temprana, esto básicamente entre los 7 y 8 años. Existen dos tipos de telarquía, una es la idiopática, que ocurre básicamente en los niños de 1 a 4 años, y lo que sucede acá es que solamente hay una afectación del tejido mamario sin cambios en las otras características sexuales secundarias que pueden tener los niños. Y la otra es la pubertad precocentral, donde aquí ya tenemos un componente tanto mamario como de las otras características sexuales secundarias, como es el vello axilar o el vello púbico. Y básicamente en esta alteración, la ecografía nos ayuda a confirmar todo lo que es el desarrollo del tejido mamario. Aquí tenemos entonces un caso, es una niña de 2 años con un agrandamiento mamario bilateral. Como podemos ver entre la mama derecha y la mama izquierda, vemos que la mama izquierda está más agrandada, todo el tejido mamario, que lo vemos hipoecogénico, entre las puntas de flecha con respecto al contralateral. Lo que estamos viendo con las crucecitas es el músculo y con los asteriscos son las costillas. Otra de las variantes que se puede presentar es un desarrollo mamario asimétrico. Esto básicamente habla de la discrepancia que hay entre uno y otro seno. Ocurre básicamente entre la infancia y la adolescencia, con más frecuencia hacia la pubertad. Y bueno, el método es la ecografía y es más que todo para generar tranquilidad en el paciente y en los padres. Esto se debe básicamente a un incremento de la parte estrogénica que puede ir apareciendo en los niños o en las niñas, y es por todo este componente hormonal que se desarrolla. Aquí presentamos un caso, un paciente de 8 años que presentaba una asimetría mamaria. En la mama derecha estamos viendo cómo hay un pequeño brote hipoecogénico que nos estaría hablando de un Tanner 1, y en la mama izquierda vemos cómo esta área es heterogénea, en la parte central más hipoecogénica, hacia sus lados más hiperecogénica, y estaríamos hablando entonces de un Tanner 2. En este tipo de alteración lo que vamos a encontrar es esta discrepancia entre una y otra mama. Otra de las afectaciones que pueden pasar son las ginecomastias. Esto es una patología que afecta más la glándula masculina. Ocurre básicamente por un desequilibrio que hay entre los niveles del estrógeno y la progesterona. Ocurre en un 30-60% de los niños sanos, puede ser uni o bilateral, simétrica o asimétrica, y es más común que ocurra hacia la pubertad. En una ecografía, la verdad es que la apariencia es bastante variada. Lo que más se encuentra es que hay una masa hipoecogénica en forma de un disco en la parte retroareolar, y dentro de esta lo que vemos son unos pequeños focos en forma de llama que los vamos a ver acá. Bueno, las principales causas están descritas en este cuadrito, y básicamente esto eran 2 videos que claramente no los arrastró, y lo que nos mostraba era cómo en el barrido veíamos el botón mamario y se ve el área hipoecogénica, y dentro de esto se ven unos forma como de llamitas o pequeñas áreas como en forma de llama más hipoecogénicas con respecto al contralateral. Qué pena, pero no salió el video. Bueno, otro de los hallazgos son el síndrome de Pollard. Esto básicamente es un síndrome que está caracterizado por la ausencia parcial o total congénita de el pectoral mayor. Generalmente es unilateral y se encuentra asociado a otras alteraciones como la braquisindactilia, que también sería ixilateral, y otras alteraciones de la pared torácica como es la ausencia del pectoral menor o ausencia o atrofia de la segunda a la quinta costillas ixilaterales,
y también pueden haber algunas afectaciones a nivel de la glándula, como es la hipoplasia hasta la aplasia, y pueden haber areolas hipoplásicas y pezones que pueden estar ausentes o pueden ser supernumerarios. En cuanto a las características que vemos a ver en la ecografía, es la ausencia del pectoral mayor y puede haber un desarrollo mamario asimétrico, y en la radiografía lo que vamos a encontrar es una asimetría o una hiperlucencia en la pared torácica afectada. En cuanto a la tomografía, hablaban que era útil solamente para demostrar otras alteraciones. Como podemos ver en este paciente de 11 años con síndrome de Poland, lo que vemos en la ecografía de la mama derecha y la izquierda es como en la mama derecha hay ausencia del tejido mamario. Estamos viendo también ausencia de todo lo que es el pectoral y solamente vemos algo de piel y las costillas que están entre las puntas de flecha. En la mama izquierda vemos con las flechas el tejido mamario, con los asteriscos el pectoral y con la punta de flecha estamos viendo las costillas. Este es otro paciente que nos traen, es un paciente de 14 años, es una placa de tórax en proyección posterior anterior de tórax y lo que nos está mostrando es la hiperlucencia que se ve en el tórax debido a la ausencia de las costillas. Dentro de las masas mamarias benignas comunes tenemos desde lo más básicos que son los quistes simples, son hallazgos principalmente de las mujeres entre los 35 y 50 años, pero también las podemos encontrar en las niñas. Generalmente lo que vamos a ver es un quiste solitario y este puede tener un diámetro de 1 a 2 centímetros. Como sabemos, los quistes son lesiones anecogénicas de bordes muy finos o a veces uno no alcanza ni a delimitar la pared y deben tener refuerzo acústico posterior y cuando le colocamos el Doppler no va a ser avascular o no va a tener ninguna flujo presente. Este es el caso entonces de una chiquita de 14 años donde le encontraron una masa ovalada con pared imperceptible anecogénica de 1 centímetro de diámetro que tenía refuerzo acústico posterior y fue diagnosticada como un quiste simple. En estos casos no es necesario hacer seguimiento y fue lo que en este paciente se indicó. Otro de los hallazgos son los quistes de Montgomery o quistes retroareolares. No es más que glándulas sebáceas que hay en la aureola, las cuales normalmente miden 2 milímetros o menos, pero cuando se genera una obstrucción de estas se forman estos quistes que no es más que la dilatación de estas glándulas. Pueden ser solitarios o múltiples, tienen un diámetro menor de 2 centímetros, pueden ser unilaterales o bilaterales y lo que van a ver es el conducto dilatado. Podemos ver que en el interior hay restos ecogénicos o calcificaciones y esta es una patología benigna que solamente necesita un tratamiento conservador. Como estamos viendo, esto es una paciente de 13 años que se presentó con dolor y palpación de un bulto en la mama izquierda y lo que estamos viendo son múltiples imágenes por debajo del pezón, anecogénicas, tubulares, que haría entonces énfasis a quistes retroareolares. Otra de las lesiones son los fibroadenomas, que esta básicamente es la lesión fibroepitelial benigna, es altamente sensible a los estrógenos y tiene un crecimiento rápido, principalmente durante la pubertad y el embarazo, con tendencia a una involución hacia la menopausia. Es la lesión mamaria más frecuente, principalmente en las pacientes menores de 20 años y no se presentan en los hombres. Se presentan un 67 a 94% de todas las afectaciones mamarias pediátricas y hasta en un 95% de estas lesiones son extirpadas debido a su crecimiento rápido y esto lo vamos a ver más adelante. De un 10 a un 15% pueden ser múltiples
y son más frecuentes en las personas afroamericanas. Generalmente, como les había dicho, no se debe realizar ninguna cirugía a nivel de la mama pediátrica, pero en aquellas lesiones que son mayores de 4 o 5 centímetros, generalmente lo resecan por un fin estético o porque hay que definir si se trata de un simple fibroadenoma. Acá entonces tenemos un caso, una paciente de 13 años que se presenta con una masa palpable en su mama izquierda. Lo que estamos viendo en la ecografía es una masa bien delimitada, ovalada, hipoecogénica, que tiene refuerzo acústico posterior, y estos son los hallazgos más típicos que podemos encontrar frente a un fibroadenoma. Y ahí sería como lo vamos a encontrar. Otra de las afectaciones son la mastitis y con ella como complicación el acceso. Básicamente son enfermedades que afectan a las mujeres lactantes, pero también lo podemos encontrar en la población pediátrica. Afectan principalmente a las lactantes menores de 2 meses y a los adolescentes entre los 8 y 17 años. En las pacientes lactantes lo que se supone que la causa es un traspaso de bacterias de la madre a la bebé. Y en las adolescentes puede ser porque estas se hayan embarazado, entonces por consecuencia de la lactancia, o aquellas que se hacen perforaciones o que sufren de ectasias ductales. El principal germen aquí es el estafilococo aureus y los bacilos gram negativos. Y frente a la ecografía lo que vamos a ver sobre el área mamaria es que hay un brote que va a ser heterogéneo, puede ser hiperecogénico o hipoecogénico, que puede tener bordes irregulares, que va a tener una grasa que va a estar circundante hiperecogénica, y cuando le colocamos el Doppler vamos a ver que hay una hiperemia. En la primera imagen tenemos una paciente de 4 años que se presentó con inflamación del botón mamario y presentaba además secreción sanguinolenta por su pezón. Entonces, como les decía, básicamente lo que vamos a ver es un área heterogénea de bordes irregulares, y cuando le colocamos el Doppler vamos a ver cómo hay una mayor vascularización de esa zona. Y el acceso no es más que la complicación de la mastitis, donde podemos encontrar que el área claramente se vuelve un poco más grande. Muchas veces podemos ver que esta área tiene una pared que va a ser un poco más gruesa, y vamos a encontrar además focos ecogénicos en el interior. En este caso es una paciente de 13 años que también se consultó por dolor en el lado derecho. Y además tenía calor y dolor y edema sobre esa zona, y cuando le hicieron la evaluación se encontraron con estos hallazgos. Esta paciente se le hizo drenaje de más o menos 20 mililitros de pus, y posteriormente a esto se mandó a cultivar aislándose entonces un estafilococo, y posteriormente fue necesario la instauración de tratamiento antibiótico endovenoso. Otra de las lesiones es el hematoma. Generalmente esto viene secundario a un trauma, bien sea porque estaba haciendo deporte la paciente o por otra causa fortuita, y en estos casos es bien importante tener dentro de la historia clínica el antecedente del trauma, ya que a nivel ecográfico podemos encontrar que existe gran variedad de espectro dentro de los hallazgos que veamos, ya que cuando tenemos una paciente que le estamos haciendo una evaluación, podemos encontrar un área anicogénica que puede tener bordes irregulares o tal vez espiculados, que si le ponemos el Doppler puede tener cambios reactivos. Entonces esto nos puede llevar a pensar quizás frente a una lesión más de características malignas, y por eso es tan importante siempre el dato clínico, ¿sí?
Lo que vamos a encontrar a nivel ecográfico, como les dije, es variado, pero lo más típico es encontrar una área quizás más hipoecogénica o a veces hasta necogénica, que puede tener algunos ecos en el interior, y también la grasa se va a ver un poco más hiperecogénica alrededor. Este es el caso de una paciente de 13 años con un antecedente de traumatismo sobre la mama izquierda, y lo que estamos viendo es una colección hipoecogénica bilobulada que tenía un borde grueso hiperecogénico alrededor. Y bueno, esta paciente contaba que había recibido un trauma con una pelota de fútbol. En cuanto a la necrosis grasa, no es más que una inflamación benigna del tejido adiposo que ocurre con mayor frecuencia posterior a un traumatismo, bien sea un golpe o una cirugía o una biopsia o tal vez una infección. Y en estos casos también es bien importante conocer el antecedente de la paciente, porque en muchas ocasiones, como también tiene un espectro de imagen variado, te puede llevar a pensar que es necesario biopsiar. Entonces es bien importante tener el antecedente clínico. Las lesiones que podemos ver pueden ser desde una masa con sembrado, con sombreado o refuerzo acústico posterior, hasta una masa quística compleja. Bueno, entonces acá nos presentamos un caso. Es una paciente de 17 años que consultó por sensibilidad en su seno izquierdo, y ella ya tenía el antecedente de un hematoma en su seno posterior a un accidente que ha sufrido hace un año. Y en ese momento lo que le hicieron fue una tomografía donde claramente estamos viendo toda la rarefacción sobre el hemitórax izquierdo. Aparte de eso, el aumento del volumen, y sobre la parte del seno vemos esta área isodensa, que sería en relación a un hematoma que estaba cursando en este momento. Un año después, la chica se presenta con la sensibilidad en el seno y le hacen la ecografía, y ahí encuentran este hallazgo, que es una imagen hipoecogénica ovalada, que si bien tiene un halo más hiperecogénico, que sería la reacción inflamatoria, y bueno, esto haría énfasis a una necrosis grasa que estaba presentando la chica. Dentro de las lesiones mamarias benignas y malignas poco frecuentes, encontramos el hemangioma infantil, que es una neoplasia vascular frecuente en la infancia, no está presente al nacer, típicamente aparece en los primeros meses de vida y va teniendo un crecimiento progresivo hasta aproximadamente el año de edad, el cual debería ir involucionando lentamente. A nivel de la piel lo vamos a ver con unas máculas rojas, esto le llaman el hemangioma en fresa. Generalmente, si se presenta como una lesión única, tiene un tratamiento conservador, pero si es múltiple, la indicación sería generar derivación. En cuanto a las características ecográficas, podemos encontrar una masa superficial hiper o hipoecogénica, con aumento de la vascularidad interna, y cuando le colocamos el Doppler espectral vamos a encontrar que los vasos tienen baja resistencia. Este es un caso de una paciente de 3 meses que consultó por la presencia de múltiples lesiones vasculares a nivel de su mama derecha. Como vemos en la imagen de ecografía, es una masa ovalada, hipoecogénica, bien delimitada. Con el Doppler vemos cómo hay una gran vascularización, y al Doppler espectral vemos cómo son vasos de baja resistencia. La otra patología es fibroadenoma juvenil. Básicamente afecta a las mujeres afroamericanas y tiene un potencial de crecimiento muy rápido, y básicamente la paciente consulta por eso, porque ve que un seno va creciendo mucho más rápido que el otro. En este tipo de pacientes hay que tener cuidado, porque uno de sus diferenciales es el tumor fílodes, las cuales son lesiones que pueden ser potencialmente malignas.
Y es por esto que cuando nos encontramos frente a un fibroadenoma muy grande, lo que hay que hacer es extirparlo, porque no sabemos, no hay una característica imagenológica que nos pueda diferenciar una de la otra. Entonces, en estos casos es necesario hacer la resección quirúrgica. Acá entonces presentamos una paciente de 14 años, consultó por una masa mamaria, principalmente en el lado derecho, y esta masa medía 12 centímetros. Por lo tanto, esta paciente fue llevada a cirugía y el análisis anatomopatológico definió o diagnosticó que era un fibroadenoma juvenil. Este es el tumor filodes, que es la neoplasia fibroepitelial más común. Se presenta en un 1%. Generalmente son benignas, pero son potencialmente malignas, o sea, se pueden malignizar. Y bueno, generalmente tienen un diámetro por encima de los 6 centímetros. Como les decía, ecográficamente es muy difícil diferenciar, son imágenes ovaladas, redondeadas, de bordes bien delimitados, pueden tener refuerzo acústico posterior, hipoecogénicas, y hace muy difícil la diferenciación entre una u otra patología. Acá entonces presentamos un caso, una paciente de 10 años que se presentó con inflamación del seno derecho, de 3 semanas de evolución. En los hallazgos ecográficos, lo que se veía era esta masa hipoecogénica de bordes polilobulados, que cuando se le colocaba el Doppler no mostraba mucha vascularidad en ese momento. Se le realiza entonces una resonancia para ver básicamente si hay invasión o no a la pared torácica. Esta es una imagen en secuencia T2 donde está mostrando una gran masa heterogénea, hiperintensa, y cuando se le realiza el postcontraste, que sería un T1, vemos como hay un realce heterogénea de esta masa. La paciente fue posteriormente llevada a biopsia y en este caso apareció que era un tumor Philopes benigno. Otro de los hallazgos es el papiloma intraductal. Generalmente estas son lesiones benignas de proliferación epitelial que ocurren dentro de los conductos galactóforos, básicamente sobre la zona subareolar. Son una lesión solitaria. Los pacientes pueden presentar una secreción serosa o serosanguinolenta, y en la ecografía lo que vamos a ver es una masa intraductal sólida dentro de un conducto que va a estar dilatado, que lo vamos a ver anecogénico, y esto puede o no tener vascularización. Generalmente los papilomas pediátricos son benignos y pueden resolverse espontáneamente. En caso de que encontremos un paciente con un papiloma, lo que vamos a hacer es un seguimiento a los 6 meses, al año y luego cada 2 años. Acá tenemos una paciente de 14 años, básicamente con dolor e inflamación del seno derecho, y lo que queremos mostrar es cómo va apareciendo en esta imagen tubular anecogénica una pequeña área nodular que tenía en este momento flujo al Doppler color. Estos hallazgos fueron seguidos en el tiempo y bueno, se concluyó que se trataba de un papiloma intraductal. Otra de las patologías es el adenocarcinoma de mama. Básicamente es extremadamente raro, tiene una incidencia en las mujeres menores de 20 años de 1 por cada 10.000 millones. Es importante tener en cuenta si la paciente ha recibido radioterapia torácica por alguna otra neoplasia, ya que en aquellas pacientes que tienen este antecedente se puede
prestar para que se desarrolle este tipo de patología. El tipo más común a nivel pediátrico es el carcinoma secretor y el pronóstico de este tipo de carcinoma es bastante favorable, aunque si hace metástasis hacia los ganglios axilares puede reaparecer localmente. Acá tenemos una paciente de 15 años con una lesión en la mama derecha, la cual estamos viendo que es un área hipoecogénica de bordes irregulares. Esta paciente fue llevada a biopsia y bueno, en su análisis anatomopatológico arrojó que era un carcinoma ductal invasivo. Al mismo tiempo, esta paciente se estudió con una resonancia. En la imagen post-contraste pondrá ante uno lo que se ve es una masa heterogénea de aproximadamente 3 centímetros que tenía un realce ávido con el contraste y posteriormente le hacen un PET-CT con fluorodeoxiglucosa donde se reveló claramente el hallazgo mamario y además encontraron a nivel del esternón que había un aumento de la actividad. Posteriormente realizan una biopsia de esta zona ósea y también encontraron que se trataba de una metástasis. En cuanto a la enfermedad metastásica, tenemos que es la principal o lo que más encontramos dentro de las lesiones malignas mamarias en la población pediátrica. Las patologías más comunes son el radiomiosarcoma, el linfoma y la leucemia, y las menos comunes son el neuroblastoma, el hepatocarcinoma y el sarcoma de Ewing, el melanoma y el carcinoma de células renales. Generalmente estas son masas bien delimitadas que las podemos encontrar que son móviles, pero crecen rápidamente y pueden ser dolorosas. Y aquí es importante también conocer el antecedente clínico de que la paciente tenía algún antecedente de otro cáncer, ya que esto evita la necesidad de que la paciente sea llevada a biopsia para determinar si se trata de una enfermedad metastásica. En cuanto a las características de imágenes, son variables y básicamente se ve una masa heterogénea hipoecogénica con márgenes circunscritos o irregulares. La enfermedad metastásica en la mama es mucho más común que el cáncer de mama primario. Esto aplica en la población pediátrica. Acá entonces tenemos una paciente de 14 años con un radiomiosarcoma alveolar metastásico a la mama. Esto es una imagen de un estir coronal en la mano derecha, donde estamos viendo una masa hipotenar polilobulada con tabiques en su interior, además de líquido. Y posteriormente la paciente consulta por una afectación en la mama, encontrando entonces esta imagen hipoecogénica de bordes irregulares, que tenía algo de flujo a la aplicación de Doppler color, y cuando la paciente es llevada a una tomografía y un PET-CT, encuentran que había afectación de ambas mamas y con el radiotrazador ven que hay una captación metabólica también. Esta paciente entonces la llevaron a biopsia y bueno, demostró que era un rabdomiosarcoma alveolar metastásico. Una vez más, la enfermedad metastásica en la mama es mucho más común que el cáncer de mama primario. Esto en la población pediátrica. Y como conclusiones tenemos que la ecografía es el pilar de la evaluación en las imágenes de la mama pediátrica, que la familiaridad con las apariencias clínicas y ecográficas del desarrollo mamario normal es esencial para nosotros y para la evaluación de la glándula como tal, que las lesiones más comunes encontradas son los quistes simples, los quistes retroareolares, el fibroadenoma, las infecciones, los hematomas y la necrosis grasa, que las masas mamarias malignas son extremadamente raras y de verlas tendríamos que pensar en primera instancia en un tumor de Phyllodes o metástasis, como ya lo expliqué anteriormente, y generalmente el manejo clínico es conservador y la biopsia solamente se deja en casos de algunas lesiones altamente sospechosas que detectemos en la ecografía. Gracias.